¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias, Héctor. Estamos frente a la fachada del templo de San Francisco Javier aquí en Tepozotlán. Una verdadera belleza del barroco, levantada por Ildefonso Iniesta Bejarano, 1760 más o menos, pero que sustituyó, fíjense más qué historia, a la vieja fachada que había hecho el abuelo de Ildefonso Iniesta Bejarano, es decir, el nieto, siglos después, remodela, prosigue la obra que había empezado José Durán, el abuelo de Ildefonso. Nos acompaña la crónica de este recorrido, va a estar a cargo de Leo Pérez, un escritor estudioso de la historia de Tepozotlán, que pues es una historia, Leo, riquísima, como muchos lugares de México. Es una historia que se remonta a miles de años atrás, muchísimo antes de que surgiera Teotihuacán, muchísimo antes de la llegada de los mexicas, muchísimo antes, desde luego, del momento que le da la fisonomía que tiene hasta la fecha, que mantiene hasta la fecha Tepozotlán, esta fisonomía virreinal que se comienza a crear tras la conquista, tras la llegada de una primera orden franciscana inicial, que luego cede el espacio a los impresionantes jesuitas, que van a levantar uno de los colegios más impresionantes de América. Vamos a recorrer de la mano de Leo la historia de este lugar. Vamos a recorrer los alrededores, vamos a encontrar cosas pues, que yo en lo personal, Leo, en mi vida he puesto el pie encima. Nos vamos a sorprender, espero que usted se sorprenda muchísimo con nosotros. ¿Por qué no nos hablas un poco del origen de Tepozotlán, Leo? Claro que sí, con mucho gusto, Héctor, Beca, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues como tú bien lo has dicho, ¿no? Efectivamente aquí hubo un asentamiento cultural prehispánico muy importante, del cual efectivamente tanto los franciscanos, en un primer inicio y posteriormente la Compañía de Jesús, se dan cuenta de la necesidad de crear un colegio de lenguas, particularmente la Compañía de Jesús. Estamos en un centro ceremonial, sobre un centro ceremonial posiblemente otomí. Bueno, es que esa es la cuestión. Hubo otomíes, mazahuas y nahuas, ¿sí? Y a partir de allí se crea ese colegio de lenguas, por la necesidad imperiosa de establecer una comunicación. Eso me parece fascinante. ¿Qué se sabe de esos asentamientos anteriores a los españoles? Pues como todo, ¿no? Grupos? Al final son asentamientos que pertenecen, pues bueno, muy particularmente al estudio por parte de antropología e historia. Sí, aquí estamos realmente en un recinto que obedece al estudio del mundo novohispano, ¿sí? Hay libros que se han escrito en torno a estas culturas que imperaron y de los cuales efectivamente los franciscanos tuvieron primero a evangelizar, fueron los primeros en evangelizar. Posteriormente, y se dice que hubo, pues como todo, ¿no?, ciertas rencillas, diferencias entre franciscanos y la llegada posterior, ¿sí?, de los jesuitas. Efectivamente ellos toman, ¿sí?, como su parte de su carisma, de su función educativa, formativa y evangelizadora, ¿sí?, el estudio principalmente de estas tres lenguas. Y a partir de ese momento, ¡pum!, se genera, a mi parecer, la epopeya más grande, ¿sí?, de la Compañía de Jesús en este lugar que significa Tepozotlán, no confundir con Tepoztlán, ¿sí?, porque mucha gente, suele confundir, ¿sí? Y efectivamente significa el Cerro del Jorobado o al lado del Jorobado. Precisamente si nosotros revisamos por allí la heráldica de este municipio, aparece, ¿sí?, alguien que está como encorvado o jorobado. ¿Y sabemos cuál de los cerros? Aprovechando que hoy es un día, por cierto, bastante claro, ¿hacia dónde está este cerro? Precisamente es parte de la geografía, ¿sí? Viéndolo desde cierta perspectiva, se ve efectivamente cómo esto es, digamos, un monte jorobado. Entonces de allí viene precisamente la toponimia de este lugar. Hay algo que a mí me parece fascinante porque, bueno, inicia la evangelización hacia el norte con los franciscanos en este lugar, pero con el paso del tiempo y a la llegada de la Compañía de Jesús, esto se convierte en un centro de formación de misioneros, pero también de estudio de las lenguas autóctonas, de las lenguas originales, para que se pueda establecer la comunicación. Entonces, en este colegio
dedicado a San Francisco Javier, que se comienza a generar muy lentamente, que empieza a transformarse muy lentamente, empieza el verdadero conocimiento del mundo al que los jesuitas se estaban aproximando. Un esfuerzo de comprensión verdaderamente impresionante. De aquí aprenden el náhuatl, aprenden el mazahua. Y el otomí. Y el otomí, ¿no? Sí, y no hay que olvidar que estos colegios, además, los colegios jesuitas, tenemos también otro ejemplo increíble en la Ciudad de México, el de San Ildefonso, pues van a ser también centros para el arte, ¿no? Es decir, para el conocimiento, desde luego, de mucho de lo que sabemos del mundo prehispánico es gracias a colegios como este, como otros anteriores, como el de Tlatelolco, pero lo que vamos a ver también aquí es no solo en la fachada del Ildefonso Iniesta, pero no hay que olvidar que también aparece aquí Miguel Cabrera, ¿no? Que hace retablos, hace pinturas. O sea, realmente los jesuitas van a también ser unos grandes impulsores y mecenas de las artes plásticas. Vamos a entrar al templo, vamos a recorrer el museo, no ahorita, porque vamos a ver primero otras cosas, pero vamos a poder apreciar esto que Beca nos está comentando. Pero luego viene la expulsión de los jesuitas, 1767. Correcto. Son expulsados en ese año y el espacio pues, sufre lo que muchos espacios de lo que había sido la Nueva España sufrieron. De hecho, queda en un momento, ahorita nos contará Leo qué fue a lo largo de los últimos años del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, que creo que se restablece como culto, pero finalmente queda cerrado, queda abandonado y es un lugar que se llena de leyendas. Tan se llena de leyendas que Fernando de Fuentes en 1934 lo elige como escenario de esa película fascinante. El convento del fantasma. Se llama El fantasma del convento, que protagonizada por actores de los que ya no queda prácticamente memoria. No. Algunos pequeños actores que pasaron del cine mudo y se incorporaron a las primeras películas habladas, nombres figuras que ya no siguieron en la explosión de la época de oro del cine mexicano, pero que logra hacer Fernando de Fuentes, aprovechando el éxito de la película La Llorona, que había sido en 1932-33 un espectáculo, un acontecimiento para los cinéfilos de ese tiempo, decide explorar una beta de películas de terror. La paz quiere hacer con los que llaman a las puertas del monasterio del silencio. Bienvenidos los que una vez llegados no pueden pasar de largo sin entrar. En este convento existe una celda maldita y olvidada de Dios. Es una celda cuya puerta tenemos clausurada y protegida por una cruz. Esa película me parece que está en YouTube. Sí, es fácil encontrarla, de verdad. Si no la ha visto, véala y disfrute. Y además, algo muy importante, Leo, que me comentabas tú, no solamente es el disfrute del guión, de las actuaciones, de la historia y de la atmósfera de la película, sino que le permite a uno ver cómo era este convento en los años posteriores a la Revolución y luego de su abandono. Exactamente. Mira, acabas de decir algo muy importante y creo que eso es interesante recalcarlo, ¿no? Como tú bien dices, bueno, estamos hablando de 500 años, o sea, resumir 500 años en unos cuantos minutitos, pues es todo un reto, ¿no? Pero acabas de hacer una observación muy interesante, ¿no? De qué es lo que pasa, por qué queda vacío este recinto. Precisamente, bueno, nos vamos a adelantar unos cuantos siglos, precisamente, cuando efectivamente, por órdenes del rey de España, Carlos III, y el entonces virrey, ¿sí?, de la Croix, en la Nueva España, ellos son los artífices de la expulsión jesuítica en 1767, ¿sí? Y así lo dice, y lo documenta muy bien la doctora Alma Montero, quien es voz y es autoridad en estos temas de cultura novohispana, que por su real ánimo, dice, hasta por su aquí real ánimo, es decir, sí, o sea, no dame esa explicación. Por que se le dio la real gana. Sí, y lo triste es que precisamente en esa puerta llegaron los soldados, una mañana, ¿sí?, de ese año, tocando y presentando el edicto del rey, ¿sí?, y decir, señores, se tienen que mover de aquí, ¿sí? Todavía estaban, digamos, en la víspera de la primera misa, la misa matinal, y en ese momento, pues comienza, ¿sí?,
el mover a todos los novicios, ¿sí? Novicios jesuitas, gente muy joven, y del cual a ellos se les da la oportunidad, ya sea de reincorporarse a otras órdenes, ¿sí? O seguir una vida como laicos, porque, y quiero decirlo de verdad, siento un nudo en la garganta de decirlo, comienza un verdadero martirio, un verdadero exilio, pero con un dolor tan especial. Yo cuando leí el libro, la investigación de la doctora Alma Montero sobre la expulsión de los jesuitas, uno se puede imaginar, ¿sí?, las caras, el desconcierto tal, decir, ¿por qué nos tenemos que ir? Y no nada más de aquí, de todos los reinos. Sí, de todos los reinos españoles. Es muy dramático el momento. Efectivamente llegan fuerzas, llegan soldados a llevárselos, quedan las puertas abiertas, los lugares abandonados. Está por ahí la historia de uno de los jesuitas que probablemente tenía elefantiasis o algo así y no se podía mover. Era una persona que su cuerpo se había desarrollado de una manera, ¿no? Lo sacan cargando con muchísimos trabajos. Es una persona que no alcanza a ir, se muere en Veracruz de la tortura que fue el trayecto. Y bueno, pues muchos se van. Ahí está Francisco Javier Clavijero, que a partir de los conocimientos que había adquirido escribe en Europa este libro extraordinario que reconstruye la historia antigua de México. La historia antigua de México. Está el padre Francisco Javier Alegre. Es de verdad una generación de sabios la que es expulsada de este lugar. Sacaron a patadas el conocimiento de la Nueva España. Pero, sin embargo, se mantiene para el culto, ¿no? Queda a manos del clero secular, es decir, no se expulsa a la orden, pero no queda abandonado hasta donde tengo entendido en ese momento. O sea, realmente se abandona mucho tiempo después, porque sigue siendo, por lo que entiendo, una iglesia que continúa en uso hasta las leyes de reforma. Es correcto. Es correcto. Digamos que aquí la iglesia, bueno, juega un papel muy importante porque el clero secular, corrijo, obedece a otros intereses muy distintos. Y estamos hablando que la Compañía de Jesús, por eso su frase, su lema, hay una palabra, ahorita estoy tratando de recordarla, que es lo que marca el sello y lo que hace la diferencia entre ellos y el resto de las demás órdenes. Ad maiorem Dei gloriam, que eso significa a la mayor gloria de Dios. Todo lo que vemos aquí fue a la mayor gloria de Dios. Las universidades, el conocimiento, la ingeniería que ellos desarrollaron, los libros, como teólogos, como escritores, como humanistas, verdaderos humanistas. Hoy día se maneja un contexto muy bizarro del humanismo mexicano, pero bueno, es otro Oye, Leo, tema, ¿no? Estamos ahora en un punto que pues es de muy fácil acceso desde la Ciudad de México, a menos que vengas un martes a la 1 de la tarde. Con tráfico. Tráfico, etcétera. Pero es un lugar que está muy cercano a la Ciudad de México. Se hacen solo unos minutos. Está considerado pues, como un pueblo mágico este lugar. Pero en la época virreinal, tenemos muy poca información de la época prehispánica, pero en la época virreinal, desde luego que no era así. Llegar a este sitio entrañaba un viaje de muchísimas horas. Muy largo. Había que salir, había que llegar a la Cuesta de Barrientos, había que llegar a Cuautitlán, había que avanzar hacia este lugar. Y Leo, aquí comenzaba el camino que conectaba el centro de México con el Camino Real. Pero que llegaba hasta Estados Unidos. Sí, sí. Exactamente. Bueno, y que sigue, ¿eh? O sea, si uno pasa por aquí, vamos a ver trailers que van hasta a Querétaro y hasta la frontera. Pero digamos, este era el camino para ir ¿hacia dónde? ¿Hacia Querétaro, hacia San Luis Potosí, hacia Zacatecas? Es lo que se conoce como el Camino Real, tierra adentro, del cual la doctora Montero y otros investigadores nos han regalado información muy valiosa de lo que era una gran epopeya en recuas de mulas, de cientos de miles, saliendo desde la Ciudad de México y, como tú bien lo indicaste, haciendo todo este recorrido. Era paso obligado para llegar y llevar mercaderías que obviamente, dichas mercaderías tenían un elevado precio al 1000%. ¿Por qué? Porque lo hacían
Recuas de mulas, unos carromatos, me imagino, como los que describe Paino en Los bandidos de Río Frío, cuando dice que el conde del Saus se iba de la Ciudad de México a sus haciendas en Durango, en un viaje que duraba más de 15 días, donde todos iban traqueteando, así como los hoyos que encontramos ahorita en el periférico, los baches, imagínense en las diligencias. Y además los sirvientes, la servidumbre, iba metida entre las ruedas, iban ahí acostados entre los envoltorios de ropa, caminos etcétera. de tierra, ¿no? Entonces bueno, decían que para salir, esto lo acabo de leer hace unos días, para salir de viaje la gente en la Nueva España acostumbraba confesarse y dejar testamento. Es decir, ahorita vengo, voy a Durango, bueno, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Me voy a confesar y dejo un testamento porque no se sabía un poco lo que pasa en las carreteras de México de hoy. Sales y no sabes si vas a poder regresar. Pero bueno, viene la revolución. Sigue siendo un lugar muy, muy aislado. De hecho, ¿qué pasa en la revolución con Bueno, Tepozotlán? muy buena pregunta, Héctor. Obviamente, pues, esta guerra armada, el cual pues, vino a generar toda una serie de vicisitudes. El último padre rector fue el padre Carrasco. Y efectivamente es allí, digamos, donde se muere. Ya está desierto, está abandonado. Exactamente. Sí, pero regresan los jesuitas, ¿no? Regresan los jesuitas, a finales del siglo XIX y retoman, vuelven a echar, ¿no? Retoman el poder o el control. Así es, efectivamente. Pero yendo al tema de la revolución, se dice precisamente que esto fue ocupado por tropas carrancistas. Y dentro de esas tropas carrancistas, la iglesia de San Francisco Javier, que se encuentra a nuestras espaldas, hicieron fogatas. No destruyeron el recinto como en otros lugares, como lo indicábamos hace un instante tú y yo, de lo que ocurrió en Oaxaca, ¿no? ¿Sí? En Santo Domingo. Fue una desgracia total. Y aquí no. Entonces finalmente se respetó esa situación y al final pues quedó abandonado, ¿sí? Y efectivamente gente nativa, oriunda de este lugar, efectivamente es la que ha fungido y es la que ha estado en un principio, sí, entre finales del siglo XIX, el siglo XX, etcétera, precisamente como custodios, ¿no? Fíjate que nada más también qué momento tan interesante para imaginarlo. Es el momento en el que están acampando aquí los que vienen del norte y del otro lado están acampando en Xochimilco, etcétera, hasta en San Ángel los que vienen del sur, los zapatistas, etcétera, y en medio hay una ciudad que está temblando porque no saben lo que va a pasar. Ven las fogatas, las antorchas en los cerros, en las noches, llegan rumores de que ahí vienen, etcétera. El punto es que incluso cuando entran, la ciudad está completamente desierta. Y viene un intento muy poco después de eso, bueno, unos lustros después, ya de aprovechar este espacio maravilloso para hacerlo un museo nacional. Exactamente, es el único museo nacional fuera de la Ciudad de México. Antropología, el Alcázar, donde se encuentran en la ciudad. Pero este es el único museo fuera de la Ciudad de México y precisamente... ¿A qué le debemos esa magnífica idea? Maravilloso, ¿por qué? Porque la visión del presidente Cárdenas, efectivamente, de crear un museo, dadas las circunstancias arquitectónicas, es decir, aquí se va a gestar este museo. Y el que lo cristaliza es desde luego López Mateos en la época de antropología, 1964. Sí, cuando se están haciendo todos los grandes museos nacionales, ¿no? Y es que hay que decir que poco antes de Cárdenas, en el 33, que es un año muy importante para el patrimonio mexicano, porque claro, es un año en el que comienza a revalorarse lo virreinal también como patrimonio. Previo a eso, las únicas legislaciones que habían solamente consideraban lo arqueológico, ¿no? Y en el 33 comienzan a voltear a ver el mundo virreinal, a volverlo a estudiar, a volverle a dar su justo valor, sobre todo en lo artístico, y es cuando deciden hacerlo patrimonio ya cultural, año 33. ¿No? Ya imagínense la destrucción y todo lo que no se había perdido desde la independencia hasta más de un siglo. Esa es una historia en la legislación, incluso mundial de patrimonio. Las guerras son esenciales, ¿no? Es decir, en el 54 se firma la famosa Carta de Atenas porque ya vieron todo lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo aquí en México. Ante la destrucción de la revolución, pues de pronto hay una generación de intelectuales, de políticos que se dan a la tarea de, pues,
blindar de alguna manera a través de las normas a estos edificios, porque si no, fácilmente se perderían. Beca nos está acercando a los restaurantes, pero no vamos a... Es que ya es la hora de la comida, ya. ¿Sabes qué? Me están dando muchísimas ganas, Leo, no sé si sea posible. Nos comentabas que hay un cementerio antiguo con tumbas del siglo XIX, de los viejos habitantes de Tepoztlán. ¿Por qué no intentamos darnos una vuelta? Claro que sí, con muchísimo gusto. A ver gusto. qué historias nos encontramos y seguimos platicando de la historia. Por favor, muchas gracias. No se vaya, acompáñenos. Llegaron los días blancos a ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil. Pues nos vamos a acercar a dar una vuelta por el cementerio de Tepoztlán. Nos comentaba Leo que es el cementerio, si quitamos a las personas que enterraron en el atrio de San Francisco Javier, como era la costumbre en la época virreinal, hasta el siglo XVIII, que se decidió que tenían que estar en las afueras los cementerios para evitar pestes, enfermedades, etcétera. Si nos atenemos a ese criterio, estaríamos caminando por el cementerio más antiguo del lugar. Es correcto. Este camposanto tiene, si tú te fijas en algunas fechas, gente que falleció, bueno, que nació a principios del siglo XX. 42, 43, a mediados del siglo XX, ¿no? Que podría ser que coincida con el momento en el que inician ya el proceso de convertir la iglesia y el convento en museo, ¿no? Es decir, podría ser que a partir de ahí se empiece a tomar la decisión de comenzar, bueno, desde que queda en abandono seguramente, ¿no? Especulando un poco desde luego, que podría ser por las fechas de las tumbas, pues que en ese proceso deciden trasladar esa función aquí y sacarla, digamos, de la plaza principal donde se encuentra el convento. Ahora que entramos al cementerio, se me vino a la memoria
o a la mente la imagen de José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi, tan querido en este programa, autor de la novela El Periquillo Sarmiento, que es al mismo tiempo una crónica extraordinaria de los bajos fondos de la capital de la Nueva España, de cómo era la vida en los barrios, de cómo era la vida en los figones, en los antros de ese tiempo, entre los estratos más bajos. Es una crónica maravillosa de ese momento de la vida de la Ciudad de México. Pues Lizardi nació en la Ciudad de México, pero pasó su infancia en Tepozotlán, porque su padre era el médico de los jesuitas. Era el encargado, un médico muy modesto, pero era el encargado de atender a los frailes, a los que habitaban no sé si llamarle monasterio, más bien es un colegio. Es un colegio, exactamente. A quienes habitaban en el colegio, y él era el médico que les brindaba los auxilios. Servicios. Entonces, él es el que introduce un poco a Lizardi, a su hijo José Joaquín, en el mundo de los libros, de la lectura, etcétera. Y pasa unos años ese niño que iba a morir en la hoy calle de República del Salvador, ahí en la Ciudad de México. Pero un momento crucial de su formación ocurre precisamente en Tepozotlán. Esto explica muchas cosas, ¿no? A ver. Pues bueno, me parece que explica, como bien dices, el personaje en el que se convertiría, ¿no? Estando pues aquí tan cerca de ese conocimiento, de esos eruditos. A la luz de eso, sí, desde luego, ¿no? Y aunque se quejó, él mismo decía, si yo hubiera tenido la cabeza, si hubiera sido menos cabeza dura, habría proseguido mis estudios, pero lo que pasa es que los abandonó y se fue volviendo un poco por su cuenta, de una manera muy irregular, leyendo de una manera muy mala, adquiriendo los conocimientos que podía en ese espíritu y en esa mente tan privilegiada que tuvo, y que lo volvió en un representante de los que no tienen voz, ¿no? Él habla del pueblo, de lo que gracias a él lo conocemos. ¿Qué otro personaje célebre, aparte de Lizardi, estará vinculado o habrá pasado por Tepozotlán a lo largo de la historia? Bueno, tenemos a Carranza precisamente, ¿no? Como lo habíamos referido al inicio, efectivamente ocupó, ¿sí?, el templo de San Francisco Javier, del cual se dice que las tropas carrancistas al interior prendieron algunas llamaradas, fogatas, pero respetaron el lugar, ¿sí? Oye, y yo quería preguntarte, hace un momento mencionaste que el último rector del Padre Carrasco. Convento, sí, el Padre Carrasco, y mientras caminábamos para acá me quedé pensando, ¿será ese mismo Gonzalo Carrasco? Es correcto. Mira, él me parece un personaje fascinante porque es como de estos olvidados de la historia del arte, no tanto de la historia religiosa, porque tiene también ahí, digamos, ambas vetas, ¿no? Pero Carrasco, Héctor, es quien hace los murales de la Iglesia de la Sagrada Familia en la Colonia Roma. No sabía. Sí, él era pues pintor, entiendo que tuvo una formación académica y pues en algún momento decide que su vocación es la religiosa, y es algo que Justino Fernández nunca le va a perdonar. Él siempre le va a recriminar, este gran historiador del arte y crítico, pues le va a recriminar que se haya dedicado a la religión, que haya dejado la pintura, sí, porque realmente era alguien de un enorme talento. Y bueno, no me parece raro que haya sido él quien pues seguramente también se encargó de velar por estas maravillosas obras de arte que ya hemos mencionado que existían en la iglesia y el convento. Qué raro, porque siempre los pintores se han acercado a la religión, digamos, para pintarla. Sí. Qué raro No que la religión se haya acercado al arte. En el caso del padre Gonzalo Carrasco, pues hay que ver los murales de la Sagrada Familia. Que son muy decorativos, que decirlo, ahí es como ornamental, pues. Sí, ornamental, hizo caballete, hizo óleos, hay por ahí algunas obras que podamos identificar de él. Sí, tiene algunas obras, y bueno, tú me decías ahorita fuera del aire, Leo, que también le hizo un retrato a Carranza. Sí, fue un gran retratista del cuerpo humano, sí, un gran anatomista, y del cual precisamente todavía se conserva aquí su celda, que es la denominación que se les da a las habitaciones de los religiosos, y efectivamente están allí, se puede apreciar algunos de sus enseres personales y parte de algunos trabajos de él. Pero tuvo un acontecimiento, una anécdota relacionada con Carranza, el padre Carrasco. Pues al final
Pues efectivamente a él se le perdona la vida. Se le perdona la vida por una cuestión en donde se le pide que haga un retrato de Carranza y gracias a ese retrato es que salva la vida. Pero de lo contrario, hubiera ahí quedado sus últimos días. Es una muy buena historia. Bueno, pues ya nos dimos una vuelta por aquí para ver un poco el ambiente, la atmósfera de este cementerio de Tepozotlán. Efectivamente hay por ahí tumbas de 1920, 1910, 1940, 42. Por ahí alcanzaron a salir algunas, un cementerio muy pequeño. Sí, bastante pequeño, pero y de antemano me parece que las tumbas más antiguas se encuentran al interior, sí, de algunos nativos de aquí de Tepozotlán. En el interior. Sí, y quiero decirte que aquí se celebra, en la víspera de Día de Muertos, se hace una verbena maravillosa. En la parte posterior, bueno, se ven ahí los murales, sí. Como pueden ver, hay unos pequeños murales que ejemplifican efectivamente parte del carácter de la fiesta de Día de Muertos y en los cuales efectivamente hay toda una verbena. ¿Esa verbena qué es? Dentro de esa verbena podemos ver lo que es el espectáculo de la Guelaguetza, espectáculos de música, espectáculos de teatro, jocoso, etcétera, etcétera, pero realmente es un lugar maravilloso. Afuera, en la calle, pues es toda una romería, ¿no? Todos los antojitos que te puedas imaginar, ¿sí?, están precisamente allí. Pues ahí tienen una recomendación para Día de Muertos. Pues a medida que nos internamos en el panteón de Tepozotlán comienzan a aparecer tumbas más antiguas con una imagen más remota, algunas que ya perdieron incluso el material que las cubría. Por favor, Leo. Gracias. Esta que tenemos aquí a la derecha, Leo, esta se ve increíblemente. Efectivamente son de las tumbas más antiguas de aquí de este Camposanto. Y si te fijas, ya hasta la inscripción se perdió. Sí, se ha perdido. Se perdió. Pero y precisamente tenemos aquí a un costado una capilla que ya es considerado como un baluarte de este espacio. Y bueno, si corremos con la suerte de que nos... La vamos a poder, poder ingresar para que lo conozcan. Si te fijas, hay tumbas que datan de tanto fechas mortuorias 1900, incluso algunas de 1890 y tantos, ¿no? Sí, allá veíamos, ahorita nos acercamos, lo cual quiere decir que mis especulaciones eran incorrectas, tengo que corregir mi error. Yo decía que seguramente se han de haber trasladado aquí cuando se declara monumento y se inician las obras para hacerlo museo. No, se ve que pero no, se ve que en realidad era... ¿sí? Y luego, la otra cosa es que también hay algunas, vámonos por este lado, para acercarnos hacia allá, pero también hay algunas que datan del año 18, 19, y no sé si tengan que ver con la epidemia de influenza que azotó México y fue semejante en la magnitud a lo que vivimos con el COVID-19 un siglo antes, en 1900. Se calculan entre 1918-19. 20 y 50 millones de muertes alrededor del mundo. Del mundo, de las cuales por lo menos 500,000 quedaron repartidos en México. Entonces veo tumbas de esos años y probablemente también esa epidemia dejó una huella aquí. Epitacio Jiménez y Vargas, 4 de febrero de 1899 es la fecha en la que murió. Y aquí otro miembro de la familia, su esposa probablemente, ¿sí? Juana Jiménez y Vargas. 1896. 1896. Y aquí otro Jiménez y Vargas, ya no se alcanza a ver. 98. 1898. 1902, abajo, mira. Y otro más en 1900. Y a tu espalda hay otra, sí, de 1900, la que se encuentra aquí abajo. Que hay que decir que por las fechas de estas tumbas, el siglo XIX es realmente cuando se consolida este proyecto de sacar los cementerios de las ciudades. Un siglo después. O sea, si bien desde el 18 se hacen cédulas reales y demás para ello, realmente, sobre todo en la Ciudad de México, lo que encontramos es que los primeros panteones, cementerios ya propiamente dichos fuera de la traza original de la ciudad, Santa Paula, Campo Florido, todos estos van a ser ya del siglo XIX. Hay una crónica maravillosa de Altamirano que yo les recomiendo que lean. Los cementerios de México. Así es, y que nos narra pues justo lo que nos dice Leo, las verbenas en los cementerios. Altamirano hay que decir que no lo veía con buenos ojos, le molestaba mucho que la gente se viniera a emborrachar con pulque a las lápidas de sus difuntos, pero bueno, ahí queda asentado para la historia que esas tradiciones tienen mucho tiempo. Y queda la crónica del cementerio más espantoso de México, que era, según él... Era Campo Florido, ¿no? Campo Florido, que se inundaba
porque estaba cerca del viaducto, que era el río Piedad. Entonces, cuando se desbordaba el río, decía Altamirano que la gente iba a ver a sus familiares fallecidos y encontraba flotando calaveras y huesos. ¡Qué terror! 1900. Te quería preguntar eso, Leo. Y aquí tenemos otra de 1902. Veo muchos apellidos, Jiménez, Vargas, Aguillón. Son, me imagino que son familias asentadas. Totalmente. Cuidado, aquí que hay muchas abejas, ¿eh? Totalmente. Sí, digo, en Tepoztlán hay familias de abolengo desde hace mucho, mucho tiempo. Que vienen desde la época virreinal. Prácticamente, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, una familia que yo recuerdo, sobre todo por la vinculación con el notario público, la familia Pesa. ¿Posa? La familia Pesa. Pesa. Pesa, de apellido Pesa, perdón, específico. Sí, la familia Pesa, por ejemplo, la familia Falcón, del cual soy amigo de María Falcón, una trabajadora del área de difusión del Museo Nacional Virreinato. Lo que tendrán que contar esas personas, ¿eh? Sí, ha tenido incluso contribuciones, ¿no? Muy Estaría muy bien para la iglesia. poder visitar alguno de los Arteaga, también encontré bastantes por aquí caminando. Estaría muy bien poder visitar alguno de los apellidos más antiguos de Tepoztlán y ver si nos pueden enseñar fotos o qué nos pueden contar. Bueno, lo haremos como un proyecto para más adelante, porque me interesa muchísimo que podamos visitar esta capilla que perteneció a una familia también de abolengo, una familia acomodada de Tepoztlán, pero que perdió a sus descendientes, que quedó abandonada, ya no se renovaron los derechos como pasa en muchos panteones, y quedó, pues ya nadie se presentó a verla y pasó a formar parte de la propiedad del panteón. Pero es una capilla muy antigua, vamos a tener la oportunidad, está cerrada actualmente, gracias a Leo vamos a tener la oportunidad de que nos abran la puerta y poder compartir con ustedes este secreto de Tepoztlán. No se vaya. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo.
En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Muy animalesco, nuestro bestiario. No se lo vayan a perder porque desde nahuales hasta todos animales. Hasta osos polares. Todo eso. De todo. ¿Dónde? En ADN 40, los domingos. A las 4 de la tarde. Los esperamos. Por ADN 40. Señora Teresa Jiménez, muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de esta capilla que está permanentemente cerrada. A ustedes bienvenidos. ¿Y cuál es la historia de este lugar? Bueno, este es el Panteón Viejo del barrio Texcacoa de Tepoztlán. Texcacoa. Esta es la capilla que la tenía la familia Morales hace mucho tiempo. Se ha quedado abandonada, no tiene papeles cómo poder reclamarla y la adopta el Panteón. Ya es un recinto del Panteón donde se van a hacer mejoras adelante. ¿Si gustan pasar? Sí, cómo no. ¿Si gustan pasar para que ustedes vean la antigüedad? ¿Eso qué es? ¿Es un accidente o se talló ahí una luna? No, es una luna la que tenían ahí. Ajá. Es una luna. De hecho, se ha tratado de recuperar algo. Va a venir INA porque necesitamos que ya sea patrimonio también. Es decir, esto es anterior a 1900. Sí, debe ser siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Todavía están las bóvedas, si se dan cuenta. Sí, hacíamos eso, en todas las casas teníamos ese tipo de bóvedas, que era la madera y encima echaban el ladrillo, encima echaban el... O sea, dicen las casas antiguas de Tepoztlán. De Tepoztlán, así todas son todas de bóveda. ¿Y todavía existen algunas casas de ese estilo? Híjole, sí debe de haber por ahí. Yo recuerdo mucho de pequeña aquí con los Villarreal. Entrábamos porque era botica y se oía abajo y olía así botica y oían los respiraderos, porque recuerden que pasa por aquí la revolución y tenían que guardar a las mujeres. Porque se las llevaban. Entonces nosotros de pequeñitas decíamos, ¿esos hoyitos qué? ¿Esos hoyitos qué? Los respiraderos. Claro. Y no solamente en la casa de mis abuelos, sino en la de los vecinos, que es toda la Insurgentes, donde tenemos ese tipo de bóvedas. ¿No servían también para evitar la humedad? ¿Para que circulara el aire? Pues a mí me contaron eso, porque decían, aquí se guardó tu abuela, porque se la querían llevar y... Bueno, aquí está güey comiendo. Sí. Muchacha escondida. Oiga, ¿desde cuándo está abandonado? ¿Se sabe? Mira, yo recibí la delegación hace tres meses. La familia Morales es nativa de aquí de Tepoztlán, está a un lado del mercado. Abajito ahí está la familia, muy como los Rodríguez, como los Jiménez. Entonces, pues han venido a querer, no, es que es de mis bisabuelos, pero los papeles, pues de ahí nos agarramos para poder tomar, ¿me entiendes? Y ya no poder que hagan un hoyo o algo, que entierren ahí algo, porque pues ya está muy viejo todo. Claro. Es que para esto es probable que haya gente enterrada aquí. Sí, debe de. No, aquí abajo, porque levantaban y luego había como hileras para meter a todos. 3 ataúdes de este lado, 3 de este. Así es. Y era donde venían a recordar a sus muertos. Sí, así es. Aquí también, como somos nativos de Tepo, estamos sobre la Avenida Insurgentes y la Avenida del Trabajo. Cuando tú salías en la noche oías las leyendas, ¿no? Porque con eso nos espantaban, porque tenemos el río acá abajo y se oía perfectamente el lamento de la Llorona. Entonces, o los manchones de lumbre, porque pasaban las brujas de un árbol a otro. Entonces, eso era bonito. Eso es cierto, ¿eh? Es muy famoso aquí, el de las chispas saltando de un cerro. Estamos en el centro de Tepoztlán, pero en San Mateo, si usted sube al cerro, ve, o aquí al atrio, la iglesia, ve en las madrugadas, como a las 2, 3 de la mañana, fuegos, ¡pam! Y dices, bueno, qué bonitas esferitas, pero no, ya después supimos que eran las brujas. Eso es pues peor, ¿no? Entonces también, eso es... doña Teresa, te cuentan de unos tlachiqueros que salían de madrugada a raspar para sacar el aguamiel. Así, teníamos aquí el magueyal. Aquí el magueyal era muchos, por eso se llama magueyal para raspar.
para raspar el pulque, para el aguamiel. Pero, ¿qué cree? Que después llegó la peste y ahí en el Maguillal se metieron todos los muertos de la peste y ya no nos dejan agarrar ese premio. ¿Cuál peste? Hubo una peste de la rubiola o algo sarampión. ¿Saben en qué años? No recuerdo en qué años. Oiga, pero que decían que cuando iban a raspar los magueyes, también veían una mujer de negro. Ah, sí. Sí, la mujer que se los llevaba y los ponía arriba del huizache. Eso también lo contaron. Yo nunca lo vi. Eso me lo dijo mi tío porque dice, estaba arriba del huizache, vas a creer. Pero yo andaba buscando a la chica porque estaba muy guapa. Nunca me dio la cara, pero tenía buen perfil de espaldas. Eso suena muy parecido a la leyenda de la cegua. ¿Te acuerdas? Que es también una mujer de negro que como que seduce a los hombres. Esas son las brujas, porque los subían a los magueyes y al huizache. Decías, ¿cómo crees? Dice, sí, ¿cómo subí? ¿Quién sabe? Pero yo estaba, ¿cómo me bajo? Pues a brinco. Pero sí es... Vemos que usted tiene un rico bagaje histórico que ha venido de generación en generación. Así es. Y esa tradición oral, incluso yo alguna vez lo escuché del cronista de aquí de Tepoztlán. Y él alguna vez dijo, ¿no? Aquí era donde los padres jesuitas ponían a desecar la carne. Y lo sé por tradición oral. Y lo dijo con un orgullo, con un... Pues sí. Con un... Pues es que lo vivimos, porque es parte de la historia. Y se va contando de generación en generación, ¿no? Exacto. Oiga, doña Teresa, también está la leyenda de que hay túneles que salen del museo. Así es cierto, guardaron todo, antes de llegar a la revolución guardaron todo. Sí, hay un túnel que va hasta el Cerro de Tres Cabezas y hay uno que va a la Catedral de Cuautitlán. Entonces hay unos rieles. Usted sí me pregunta si yo los conozco. No, yo nomás vi y que la campana que se cayó porque el diablo y ahí se quedó. Yo no vi la campana, yo vi los rieles y decía mi abuelo, pero fíjate, ahí está la campana. Yo nomás vi algo así, pero no vi una campana como tal. ¿Había unos rieles? ¿Usted vio unos rieles? Sí, están los rieles ahí en el museo. Del museo. Tienen que entrar al Museo Nacional del Virreinato, se van hasta la compuerta, donde están los jardines y suben hacia donde está la compuerta, donde regaban almacenaban agua en un estanque y de ahí salen los túneles hacia el Cerro de... O sea, digamos, usted vio la entrada de los túneles. Sí, ahí se ve la entrada, por eso los invito a que vayan al museo y ahí está la historia de la campana y de las rieles. No, y además tendríamos que aprovechar para ver la fuente del Salto del Agua, la fuente original que se encuentra aquí desde 1978. Así por ahí. Es correcto. Poder verla y tocarla también es una gran experiencia. Doña Teresa, pues le agradezco. No, ¿Alguna pues otra historia, alguna otra leyenda que recuerde por ahí? Ay, no, pues nada más eso, que las brujas, que a su hijo de mi tía lo chupó la bruja, lo encontró abajo de su cama todo moreteado. Pues entonces yo no sé si eso, pero eso nos los contaron a nosotros. Yo no vivía en esos entonces. No, de hecho contaban, es otra de las viejas leyendas de aquí, es que cuando nacía un niño lo tenían que llevar a bautizar de inmediato porque entraban las brujas a las casas si no estaba bautizado y se podía enfermar o se podía morir porque se lo llevaban. Ay, que había niños en la calle moreteados. Dices, ¿cómo que se salió el niño, un bebé? ¿Cómo se salió? Pues dijeron así. Salió, durmieron a la mamá, se lo chupó la bruja y está en la calle. Dije, ay, no te crees. Pues ve a verlo. Y decía, pues no, pero ya viendo a mi tía, que nos contaba esa anécdota, mi tío, que era lechero de aquí de Cuatro Milpas. Ahorita está Izcalli y ya todo lleno de casas. Pero antes, pasando el río de Tepoztlán, eran grandes de milpas, sembradíos. Y enseguida estaba la escuela veterinaria de la UNAM, Campo 4. Exactamente. Entonces, y de ahí seguía la ex hacienda de San Miguel, donde les voy a decir que no había nada más que la hacienda de San Miguel. Entonces, precisamente... ¿Eso en qué año? Perdón, ¿de qué año nos está hablando usted más o menos? Puede ser del 67, del 75. Ya, o sea, no hace tanto. Estábamos sobre eso, perdón. No, disculpa. Es que yo quería remarcar, precisamente donde eran los establos de la facultad, había un castillo de piedra. Ah, sí, efectivamente. Yo conocí a una persona, a la esposa de un académico, que les dieron a vivir en ese recinto, en ese sí, ahí vivían los académicos. Pero ella decía, perdón, no recuerdo el nombre, pero sí decía claramente que era un frío y que sus hijos siempre estaban enfermos los 365 días del año.
Era una casa para los maestros y la hicieron así como un castillo. ¿Que por qué lo hizo? No, ya era algo que ha de haber pues quitado a la universidad para, ¿cómo se dice? Expropiado, ¿verdad? Sí, muy bien. Se expropió para que ahí se metieran los catedráticos, porque tenían muchas vacas, muchísimas vacas, y ahí venían a estudiar los jóvenes. Entonces tenía que pasar todo el 4,000 pas, por eso le decían 4,000 pas, pura milpa, y nomás la callecita, donde pasaba la carreta. Entonces decías, bueno. Qué interesante. Esto es bellísimo, debe haber sido como las grandes tradiciones de las capillas de las iglesias, de una familia con recursos, opulenta, que hace su espacio y que durante mucho tiempo, a veces pasan siglos, que quedan en manos de una familia y están enterrados los descendientes de 2, 3 siglos a lo largo de ese tiempo. Pues doña Teresa, le agradezco otra vez. No, pues de nada. Qué gusto, una delicia platicar con usted. No, pues bienvenidos. Qué padre, bueno, qué bonito es contar lo que nos han contado y exteriorizar. No, y qué bonito es escucharlo y compartirlo. Muchísimas gracias. No, de nada. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué recorrido, Leo, hemos estado realizando apenas como una probadita de lo que vamos a ver en Tepozotlán, porque pues todavía faltan la Hacienda de la Concepción. Vamos a probablemente a ver esta obra de ingeniería portentosa que son los arcos de 60 metros que se encuentran muy cerca de este lugar, pero ha sido un recorrido muy disfrutable. ¿Cuántas cosas? Te puedo decir que la experiencia que tengo de conocer este municipio es un macrocosmos y dentro de ese macrocosmos un micro. Y hay miles de temas que se pueden tocar alrededor. Oye, y aquí justo vemos el panteón original, o sea, el camposanto original, anexo al convento. ¿Todavía quedan tumbas ahí? No, bueno, solamente quedan en la esquina. ¿Se gustan irlas a ver? No, ya. No, ya lo podemos seguir viendo, solo para un poco mencionar que vimos ya el panteón moderno, pero aquí existió un camposanto mucho más antiguo, ¿no? Y el kiosco que no puede faltar en cada plaza, ¿no? En cada centro de municipio. Son las jorobas, ¿no? Lo que estamos viendo. Exactamente, o sea, es parte de la serranía de aquí de Tepozotlán y del cual en esta temporada, como podrán ver, todo el follaje, la fauna silvestre que ahí habita, pues es una de las más ricas de aquí de la zona de Tepozotlán, Estado de México. Pues muchísimas gracias, Leo. No, para mí fue un honor haberlos acompañado. No, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, Beca. Gracias, Héctor. Y desde luego, muchísimas gracias también a usted por habernos acompañado. Si quieres, nos vemos aquí en 8 días para seguir visitando la historia de este lugar. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.